Bueno, gente, ¿cómo les va? Estoy haciendo un videito para la gente que me pidió teórico. Me encanta la gente que me pidió teórico. Estoy enamorado de la gente que me pidió teórico. A mí me gusta la gente que me pide teórico. Así que me pueden seguir pidiendo teórico. A mí me gusta mucho la parte teórica. Y vamos a meternos con algo que para todos debe ser seguramente una cosa media. Es decir, ¿de dónde sale eso? Cuando nosotros hacemos un ejercicio, nos pasamos derivando versores móviles respecto del tiempo. Queremos hallar I anaranjado punto, I verde punto, ER punto, Etita punto. Y lo que hacemos para hacer esa operación es agarrar la velocidad angular que tiene ese sistema y multiplicarlo vectorialmente por el versor. Y la pregunta es: ¿de dónde sale? ¿Por qué? ¿Y qué es eso? Estas son estas expresiones en inglés que a mí personalmente me gusta usar mucho y que espero que ustedes usen también. Muy bien, así que tenemos esa historia. Esperen que muevo acá la... Ahí está. Me tengo que acostumbrar a esto de estar grabando y además mover y todo lo demás. Entonces, antes de llegar explícitamente o específicamente al problema este de derivar un versor, pensemos que tenemos un vector genérico. No tiene por qué coincidir ni con el versor I, ni con el versor J, ni con el versor K anaranjado. Es un vector cualquiera A, por ejemplo, un vector posición, pero un vector posición que su origen está en el sistema relativo. O sea, sería el vector posición para mirar a la partícula, a una partícula que anda volando por ahí, que ve un observador que está solidario a ese sistema que está haciendo cualquier cosa. Entonces, si tenemos un vector que pertenece a un sistema, tenemos un vector que pertenece a un sistema que está rotando respecto de un sistema referencial inercial con velocidad angular omega, que tampoco tiene que ser constante, y que además se puede estar trasladando, y que además ese vector puede estar variando respecto al sistema relativo, que no sería el caso de un versor. El versor no varía respecto a su sistema relativo, pero el vector puede tener su movimiento propio distinto al del sistema relativo. Y nosotros queremos saber la variación de ese vector respecto al sistema inercial con respecto al tiempo. La derivada respecto al tiempo de ese vector variable que pertenece a un sistema relativo, pero respecto al sistema inercial. Para eso tenemos que aplicar esta fórmula de acá. Y la aplicamos, por ejemplo, para llegar al teorema de Roberval, y la aplicamos para llegar al teorema de Coriolis. Y lo damos por demostrado esto, y es parte de la demostración del teorema de Roberval y Coriolis. La pregunta es: ¿de dónde sale esta fórmula de acá? Entonces nos dice acá que la variación en el tiempo de un vector que pertenece a un sistema móvil respecto a un sistema inercial, aparentemente es la suma de dos cosas, tiene dos contribuciones. La variación de ese vector respecto al tiempo en el sistema móvil, o sea, si yo estoy en el sistema móvil, también lo veo variar al vector ese, quiero ver cómo varía, más un producto vectorial que es medio raro acá, y que ya veremos qué hacemos con él, pero por ahora es una cosa media rara. Entonces, consideremos a dos observadores. Y acá les pongo que Einstein usó para todas sus explicaciones estos dos nombres: Bob y Alice. Y Einstein lo que más hizo fue hablar de relatividad. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es movimiento relativo. No es la relatividad de Einstein, es la relatividad de Galileo, pero quizás Galileo hizo cosas más importantes que Einstein, porque fíjense que Galileo es del 1640, Einstein es de 1910, 1912. Hay 300 años de diferencia ahí entre los dos. Galileo hizo todo un estudio de relatividad para velocidades pequeñas, y funciona muy bien, pequeñas respecto a la velocidad de la luz. Las cosas que van más rápido que construimos los seres humanos, que son los cohetes que llevan satélites, la estación espacial, se mueve a unos 20.000 kilómetros por hora. Esas son las máximas velocidades. Cuando en realidad la luz se mueve a 3 millones de metros por segundo, y ustedes saben que esto hay que multiplicarlo por 4,6 para pasarlo kilómetros por hora. Estamos hablando de varios millones de kilómetros por hora. O sea, estamos lejísimos, aún para las cosas que van más rápido, estamos lejísimos de necesitar la relatividad para la vida todos los días. Pero vamos a usar los nombres que usó él, así nos sentimos importantes. A mí me gusta sentirme importante, a ustedes también. Entonces vamos a agarrar a Bob y vamos a ubicarlo en un sistema inercial. Sistema inercial se llaman aquellos sistemas donde se cumple la segunda ley de Newton. ¿Qué quiere decir? Que si Bob está mirando una partícula y mide de alguna manera su aceleración, la masa de la partícula por esa aceleración que mide Bob es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Esos sistemas pueden estar fijos, y es bastante difícil pensar en algo que esté fijo,
La Tierra no está fija. Bastante complicado pensar en algo físico, pero dejemos la filosofía para otro día. O sistemas que se mueven en movimiento rectilíneo uniforme. Vector velocidad constante, no módulo de la velocidad constante, vector velocidad constante. Eso quiere decir que es un sistema que se mueve en MRU. En esos dos sistemas, si Bob está en un sistema fijo o Bob está en un sistema, en un tren, imagínense, en vagón de un tren, que normalmente es lo más parecido que tenemos, un MRU, que se mueve en una zona donde las vías son rectas, no tienen ni pendiente, ascendente ni descendente, ni tienen curvas. La mayor parte de los viajes de los trenes son en vías que van en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si él agarra una partícula y la tira para arriba, y la partícula sube y baja, y el tipo calcula, hace una experiencia de laboratorio, calcula como las experiencias que ustedes hicieron al liceo, calcula la aceleración, lo multiplica por la masa, eso da igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Por ejemplo, el peso, si es la única fuerza que está actuando. Mientras que Alice siempre Einstein la colocaba en lugares donde se movía. Se ve que conocía alguna Alice que no se mareaba. Vamos a suponer que Alice está en un cohete que tiene una velocidad que no es constante, por lo tanto tiene aceleración. Este vector de aceleración tampoco tiene que ser constante. Y además, el cohete ese está rotando con una velocidad angular omega que tampoco tiene que ser constante, que puede variar en módulo y en dirección y sentido. O sea, imagínense un juego del Parque Rodó, más que del Parque Rodó de Disney, así que marea, pero que da vuelta para todos lados. Entonces consideremos nuestro clásico sistema anaranjado, que tiene origen O', y JK, solidario a ese cohete. El sistema hace todo lo que hace ese cohete. ¿Está claro? Entonces, acá lo tenemos dibujados. Pensemos en el sistema inercial, es nuestro clásico sistema inercial. Este es el sistema inercial de todos los días nuestro. ¿Está? El IJK rojo, con origen en O. Fijo, le llamamos sistema S. ¿Está? En este sistema ponemos a Bob. Y Bob mira esto, que puede ser una partícula, ahora que ya estamos más grandes, también puede ser un rígido, que tiene su velocidad de traslación, que va a ser variable o puede ser variable con el tiempo. Cuando pongo velocidad vector variable con el tiempo, puede variar el módulo de la dirección y el sentido de la velocidad de esta cosa P. Que a su vez tiene un vector aceleración que no tiene por qué ser colineal con la velocidad, por lo tanto la trayectoria que va a describir esto va a ser curva y puede ser cualquier cosa en el espacio. Ese vector de aceleración también puede ser variable con el tiempo, o sea, su dirección, sentido y módulo pueden variar con el tiempo. Y a su vez esto está rotando, ahí deja de ser una partícula, ahí tiene que ser un rígido para que rote. A su vez también puede estar rotando con una velocidad omega de P, que también puede ser función del tiempo en módulo, dirección y sentido. O sea, el rígido este o la partícula esta está haciendo cualquier cosa en el espacio. Ahora, si Bob la mira, que está en un sistema inercial, y quiere calcular su aceleración, tiene que saber cómo varía este vector R con el tiempo, derivarlo una vez y tiene la velocidad absoluta, derivarlo otra vez y tiene la aceleración absoluta. Eso es lo que tiene que hacer Bob. El tema es que capaz que Bob no está y la que está es Alice. Y Alice está arriba de un cohete que, como decíamos, tiene una velocidad totalmente variable con el tiempo, un vector velocidad totalmente variable con el tiempo, un vector aceleración totalmente variable con el tiempo y un vector velocidad angular totalmente variable con el tiempo. Está haciendo cualquier cosa ese cohete. Está haciendo, me fui de Carilla, no quería irme de Carilla. Está haciendo cualquier cosa ese cohete. ¿Está claro? Está haciendo cualquier cosa ese cohete. Entonces, Alice mira al rígido, a la partícula esta, y claramente lo que ve Alice es totalmente distinto de lo que ve Bob. Tienen que estar de acuerdo conmigo que lo que ve Alice es totalmente distinto de lo que ve Bob. Y el vector posición que ve Alice, que en definitiva puede derivar dos veces también, es este R' de la partícula o el rígido P con respecto a ese'. Y si Alice deriva este versor en este sistema, tiene la velocidad relativa de la partícula o del rígido, y si lo vuelve a derivar tiene la aceleración relativa. El problema es que la velocidad relativa no sirve para calcular la cantidad de movimiento de este cuerpo multiplicándola por la masa, porque es la relativa, y la aceleración relativa multiplicado por la masa no es igual a la fuerza neta. Faltan términos ahí, falta gente. Ustedes saben que el teorema de Coriolis tiene 5 términos. Uno es la aceleración relativa. Después tiene otros 4 que hay que pasarlos para el otro lado multiplicado por la masa y es lo que se conoce como fuerzas ficticias. ¿Ah? Entonces, tenemos dos observadores, uno que está en un sistema inercial que tiene un vector posición que si lo deriva dos veces tiene la aceleración y puede aplicar la segunda ley de Newton,
y otra observadora que se llama Alice, que tiene también un vector posición, que es totalmente distinto al de Bob, que si lo deriva 2 veces va a tener una aceleración totalmente distinta a la de Bob, la masa de la partícula o del rígido es la misma, por lo tanto si ella multiplica por la masa de la partícula o del rígido esa nueva aceleración, eso no es igual a la fuerza neta. ¿Ok? Acá digo un poco lo que recién estuve hablando, pero lo podemos repasar juntos. Dice, Alice y Bob ven al rígido o a la partícula P, que tiene velocidad de P, omega de P y aceleración de P, siguiendo 2 trayectorias completamente distintas. ¿Ah? La trayectoria no es otra cosa que x de t, y de t y z de t. Si es en el espacio, nosotros normalmente tenemos solo x de t cuando podemos resolver la ecuación. Pero en principio, si una partícula se está moviendo en R3, podemos tener 3 ecuaciones de la trayectoria que las puedo escribir en un vector como R de la partícula respecto al sistema de Bob con respecto al tiempo. Esto es la trayectoria. Mientras que Alice ve esta otra trayectoria. Alice ve una trayectoria totalmente distinta de la partícula o el rígido que está intentando ver, que en definitiva es este vector de acá, que tiene una x' de t según i anaranjado, una y' de t según j anaranjado, y una z' de t según k anaranjado. Fíjense que este vector tiene estas componentes en la base absoluta y este vector tiene estas componentes en la base relativa. Entonces, si quiero conocer la velocidad de P que ve Bob y la que ve Alice, tengo que derivar ahora esos vectores posición. Lo que tengo que hacer es derivar. Y una cosa es derivar este vector posición, y esta es la velocidad que ve Bob. Me queda x punto según y punto según j, z punto según k. Y otra cosa es derivar estos versores, son funciones distintas. Tengo x' punto según i anaranjado, más y' punto según j anaranjado, más z' punto según k anaranjado. Y como ven, no derivé los versores. I punto, perdón, se me fue de vuelta. I punto vale 0, j punto vale 0 y k punto vale 0. Ustedes saben que no valen 0. Pero si es Alice la que está derivando, si la derivada la está haciendo Alice del vector que ve ella y está derivando en su sistema, y ella está en ese sistema, ella a los versores i, j, k los ve fijos. Por lo tanto, a los efectos de Alice, los versores i, j, k no varían, y por lo tanto, esta es la velocidad relativa de la partícula respecto de Alice, mientras que esta es la velocidad absoluta de la partícula para Bob. ¿Ok? Bien. Ahora, dice acá, las funciones x de t, y de t y z de t, ustedes ya saben que en el práctico 1 eran conocidas para que hiciéramos cinemática. Nos las daban y podíamos derivarlas, integrarlas, pero en general no son conocidas. En general, x de t, y de t y z de t son las soluciones de la ecuación del movimiento. Y ustedes saben que se puede resolver la ecuación del movimiento para casos muy particulares. En general, todo lo que podemos hacer con la ecuación de movimiento es preintegrarla. Y acá aparece la potencia de esta fórmula, que podemos empezar a llamar la fórmula mágica. ¿Ah? Aparece la potencia. Entonces vamos a aprender primero bien cómo se usa, para qué sirve, y después, al que le interese, vemos la demostración de cómo se llega a esa fórmula. Muy bien. Entonces volvemos a tener el sistema de Bob, el rojo, y volvemos a tener el sistema de Alice, que está haciendo vaya uno a saber qué maniobra. Y tenemos estos 3 vectores. Acá está el vector posición de la partícula o del rígido que ve Bob, en azul. Acá está el vector posición que hoy estaba dibujado, que es el que ve Alice. Vector posición desde el sistema relativo. Pero aparece otro vector absoluto interesante, que es la posición del origen del cohete, digamos, la posición del cohete, vista por Bob. El cohete tiene todos unos movimientos raros respecto al sistema de Bob. Y miren qué interesante, el vector posición absoluto, que es el que ve Bob, es la suma de estos dos. Es la suma del vector posición del cohete más el vector posición que ve Alice. Y eso es muy importante. Y esto se cumple sin importar las piruetas que esté haciendo el cohete. Bob ve siempre al cohete, vaya a saber haciendo qué cosa, y Alice ve siempre a la partícula. Entonces yo para poder tener este vector que no lo conozco, yo no conozco x de t, y de t y z de t, en principio lo puedo escribir de esta manera. Y ven que escribí el vector verde en verde,
y estos dos vectores los escribí en negro. ¿Por qué? Porque estos dos vectores pertenecen al sistema fijo. O sea, los tengo expresados en el sistema rojo. Conozco las componentes de estos vectores en el sistema rojo, mientras que este, que pertenece al sistema móvil, conozco sus componentes respecto a IJK anaranjado, que es el vector que estuvimos escribiendo hoy. Entonces, para calcular la velocidad absoluta de P con respecto al sistema fijo, que es la velocidad de la partícula que ve Bob, derivo toda la ecuación con respecto al tiempo, pero prestando atención que tengo que derivar los tres vectores que tiene esa ecuación respecto al sistema fijo, porque es la derivada de esto para Bob. Entonces, si a este vector lo derivo respecto al sistema fijo, tengo que hacer lo mismo con estos dos. Tengo que derivar este respecto al sistema fijo y este respecto al sistema fijo. Y ahora vamos a ver la interpretación física de estos tres términos. Vamos a ver qué quiere decir derivar este vector respecto al fijo, le llamamos 1 y ahora vamos a ver. Vamos a ver qué quiere decir derivar esto, y estos dos no va a haber ningún problema, porque estos dos pertenecen al sistema fijo. Entonces va a ser derivar las componentes y se terminó la historia, porque I, J acá están fijos. Sin embargo, derivar este vector verde respecto al sistema fijo va a ser un dolor de cabeza, y veremos cómo lo hacemos. Entonces, interpretación física de cada uno de los términos. El primero era la derivada del vector posición absoluto respecto del tiempo en el sistema fijo. ¿Qué es eso? Es la variación en el tiempo del vector posición absoluto visto desde el sistema fijo inercial absoluto, o sea, la velocidad de P vista por Bob. ¿Qué es esa velocidad? La velocidad absoluta. El segundo término es la variación que sería la derivada del vector posición del cohete, es la variación en el tiempo del vector posición absoluto del origen O'. En vez de decir el origen O', pueden decir del cohete, o pueden decir del sistema móvil relativo, visto desde el sistema fijo inercial absoluto. Es como Bob ve moverse al cohete. Por lo tanto, como en realidad me estoy refiriendo al punto O', es la velocidad de traslación del sistema móvil. Acá no estamos tomando en cuenta que el sistema móvil está rotando, solo porque si rota, el punto O no le importa que haya rotación. Entonces yo estoy siguiendo al punto O', al origen del sistema IJK anaranjado. Entonces lo que tengo acá es lo que se llama la velocidad de transporte. Imagínense al cohete como un medio de transporte, puede ser un ómnibus, puede ser un auto, es algo que está moviendo y lleva a Alice. Es algo que está transportando a Alice, por eso se llama velocidad de transporte. De traslación. Va a haber otro término después que tiene que ver con la rotación. Pero acá yo sigo al punto O', por lo tanto no me meto con la rotación, me meto solamente con la traslación. Y el tercer término, vamos a recordarlo, que es la derivada de un vector que pertenece al sistema móvil, que lo tengo expresado en las coordenadas móviles, lo tengo que derivar respecto al sistema fijo. Entonces, ¿qué quiere decir esa derivada? Yo acá puse, ni idea qué representa. Es la verdad, no es así nomás saber qué representa eso. Y yo por ahora puse ni idea qué representa y veremos. Sí, yo tengo idea, pero en principio si lo miro, no veo muchas cosas. Entonces me pregunto, ¿y cómo seguimos? Está todo bárbaro, pero no sé seguir. Bueno, para derivar un vector que pertenece a un sistema, hoy le llamamos A a este vector, para derivar un vector que pertenece al sistema móvil, lo quiero derivar respecto del fijo, uso la fórmula mágica. La fórmula mágica me dice que primero lo derive respecto al sistema móvil. ¿Qué quiere decir que lo derive respecto al sistema móvil? Que I, J, K anaranjados no tienen derivada ahí. I, J, K anaranjados no tienen derivada porque yo estoy en el sistema móvil y quiero ver cómo varía ese vector para un observador del sistema móvil. Más este otro término que va a tener que ver con la variación de los versores. Este término, en definitiva, tiene que ver con la variación de los versores. Por eso, cuando queremos derivar un versor, lo único que hacemos es usar este término, es la velocidad angular por el versor. Pero olvidémonos que ese es nuestro objetivo fundamental, explicar esa fórmula. Y en definitiva nos dice, esta expresión que no demostramos, y que por ahora me están creyendo, que si quiero hallar la velocidad, o sea, si quiero derivar respecto del tiempo el vector posición relativo, pero derivarlo visto desde un sistema fijo, tengo que sumar estos dos términos.
Eso es lo que me dice esta fórmula, que no está demostrada, no sé lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de esos términos? Primero, el 1 es la variación en el tiempo del vector posición relativo, vista desde el sistema relativo, o sea, la velocidad de P, que puede ser una partícula o un rígido, vista por Alice. ¿Cómo se llama esto? La velocidad relativa. Entonces, parte de ese término que no teníamos ni idea qué es la velocidad relativa. Pero hay otro término más. Este otro término bastante más difícil de interpretar es la componente tangencial de la velocidad de P si no se moviese respecto al sistema relativo. O sea, si la partícula P estuviera fija respecto al relativo, vamos a suponer que fuera una antena del cohete, la partícula, y Alice la está mirando, Alice la ve quieta. Ahora, desde el punto de vista de Bob la ve rotando a esa partícula, porque el cohete está rotando. Entonces, esta parte, ese último término, omega por el R verde, es la velocidad de transporte debida a la rotación de S'. Como el sistema S' está rotando, el cohete está rotando, entonces un cuerpo que está fijo respecto del cohete, para Bob también está rotando. Y ese es el término que nos estaba faltando interpretar. Entonces, ¿cuál es la interpretación física que yo puse? No tengo ni idea. Las dos cosas estas. Ahora, las dos cosas estas vienen de usar una fórmula que nosotros no demostramos, o sea que nosotros creímos. Pero me parece que puede venir bien por lo menos entender de qué se trata. Entonces, fíjense qué interesante. Sin querer queriendo, acá acabamos de demostrar el teorema de Roberval, haciendo uso de la fórmula mágica. Y esto está interesante porque están viendo la demostración de la fórmula de Roberval. Fíjense que la derivada del vector posición absoluto respecto al tiempo es la velocidad absoluta de la partícula o del centro de masa del rígido. La suma de estos dos términos, que es la derivada respecto del tiempo del origen del sistema del cohete, que tenía que ver con la velocidad de transporte de traslación, más la componente de la velocidad debida a la rotación del cohete, como si la partícula fuera solidaria al cohete, a esta suma de estas dos cosas se la llama velocidad de transporte. Y esta última, que era la que nos quedaba, que faltó acá una rayita y que diga la derivada de R' con respecto a S' respecto al sistema móvil. A ver si me deja escribir, esto me encantaría, pero sería mágico. A ver. Me parece que no. O por lo menos por ahora no. Entonces, acá falta una raya que diga que esta es la derivada en el sistema móvil. Acuérdense que decir que es la derivada en el sistema móvil implica que los versores del sistema móvil no se derivan en esa derivada, se derivan solo las componentes. O sea que no era el objetivo de esta presentación, pero así, porque nos tomamos un vector A particular. Fíjense que el vector A que pusimos hoy acá era el vector posición. Entonces no era un vector cualquiera, el vector posición relativo no era un vector cualquiera. Y usamos la fórmula mágica, a través de eso llegamos al teorema de Roberval. Si queremos demostrar el de Coriolis, hay que hacer lo mismo con esto, hay que derivar esto que está acá, usando la misma, porque este vector velocidad prima relativo tiene que ir en verde. Entonces cuando lo derive va a volver a aparecer la fórmula mágica acá, y bueno, así es la vida. Y acá tengo que derivar, fíjense, tengo que volver a derivar la velocidad de transporte, que tiene estos dos términos. Este es una derivada absoluta, con esto es la derivada segunda, de esto no voy a tener problema. Acá tengo que derivar un producto, entonces primero tengo que derivar omega, y después tengo que volver a derivar el vector verde, que va a tener dos términos esa derivada, porque tengo que aplicar la fórmula mágica para derivar este vector cuando le toque derivarse, y para derivar este vector cuando lo toque derivarse, y acabo de decirles en unas palabras cómo se demuestra el teorema de Coriolis. Muy bien. Entonces acá dice lo que hicimos fue aplicar nuestra fórmula mágica a un vector particular, R', que es P menos O', que es el vector posición relativa. Pero es válida para cualquier vector expresado en la base IJK, no tiene que ser el vector posición. Cualquier vector que tengo que pertenece a la base IJK anaranjada y lo quiero derivar respecto al tiempo, visto por un observador en el sistema fijo, hago exactamente lo que aprendimos a hacer recién. Y acá está lo que les decía recién de cómo hacer para demostrar el teorema de Coriolis. ¿Ok? Entonces, volvemos a nuestra fórmula mágica, que la tuvimos que usar. Este A, en definitiva,
sería el R' de P con respecto a S', o sea, el vector verde, el vector que pertenece al sistema móvil. Y lo que hicimos hasta acá fue aprender a usarla. Aprendimos a usarla, nada más, no dijimos de dónde sale, aprendimos a usarla y nos metimos un poquito con la interpretación física. Ahora, así como hoy nos tomamos un vector que era un vector particular, que era el vector posición de Alice, y lo queríamos, acá iba el vector posición relativo de Alice, y lo queríamos derivar respecto al tiempo, pero visto de un observador fijo, y para eso usábamos esta fórmula. Hay otros dos casos particulares muy interesantes, muy interesantes. Vamos a suponer que el vector SA es la velocidad angular. Una de las cosas que, fíjense si voy para atrás, si quiero demostrar el teorema de Coriolis, si yo quiero demostrar el teorema de Coriolis, tengo que derivar este término. Entonces va a haber un momento que yo voy a derivar la velocidad angular. Porque es la derivada de la velocidad angular producto vectorial con el vector este verde, más la velocidad angular producto vectorial con la derivada del vector este verde, para lo que tengo que aplicar la fórmula. Entonces volvamos a donde estábamos allá. Entonces, el A en un momento va a ser el vector velocidad angular, en ese caso. Y puede ser que yo necesite derivar el vector velocidad angular para conocer la aceleración angular. Eso es todo. Entonces, si lo que queremos es derivar al propio vector velocidad angular del sistema relativo, o algo muy importante, cualquier otro vector, vamos a saber qué carancho es, la cantidad de movimiento angular, qué sé yo qué vector, la cantidad de movimiento lineal, lo quiero derivar. Si ese vector es paralelo a este vector velocidad angular, pasa lo siguiente. La derivada de ese vector, que yo acá a propósito estoy poniendo, que es la velocidad angular, respecto del tiempo, visto por un observador en el fijo, es la derivada del vector velocidad angular respecto del tiempo, visto del sistema móvil. Eso quiere decir que I, J, K anaranjados no varían, más el vector velocidad angular producto vectorial por el vector velocidad angular, y esto da 0. Entonces miren qué resultado interesante. En particular, el vector velocidad angular da lo mismo derivarlo respecto a un sistema fijo o respecto a cualquier sistema móvil que esté rotando con esa velocidad angular. Derivar el vector velocidad angular de un sistema móvil es lo mismo derivarlo en el sistema móvil o en el fijo. ¿Por qué? Porque esta fórmula es válida y este producto da 0. Entonces, esto puede ser una pisadita muy importante en algún ejercicio, especialmente en espacio, donde derivar las cosas en el sistema móvil tengo que derivar todos los versores que tienen derivadas y que pueden ser muy complicadas, porque las velocidades angulares en los problemas en el espacio van a ser largas, no va a ser omega según k, como en movimiento plano, puede tener 3 componentes. A veces es mucho más fácil derivarla en el sistema fijo, donde I, J, K rojo no tienen derivada. Así que, atención, porque esto puede ser muy importante. Y acá yo les pregunto a aquellos que estén interesados, ¿quién se anima a leer esta ecuación en idioma español? Si alguien se anima, lo lee y me manda lo que dice, yo me quedaría muy feliz, porque por lo menos llegaron hasta acá. Muy bien, y hay otro caso particular. ¿Qué pasa si A es uno de los 3 versores del sistema móvil? Si A es I o J o K, yo acá pongo la derivada de I con respecto al tiempo, que esto es a lo que llamamos I punto, es la derivada absoluta de I con respecto al tiempo. Es la derivada, cómo varía I para un observador, cómo varía I con el tiempo, I o J o K, con el tiempo para un observador que está en el sistema fijo. Aplico mi formulita, eso es igual a la derivada, cómo varía el versor I. ¿Cómo varía el versor I? Con el tiempo, pero visto para un observador móvil, más la velocidad angular producto vectorial por I. Ahora, dice acá, la variación del versor I, o J, o K, con el tiempo, vista por Alice, que se encuentra en ese sistema, es 0. Para Alice, I, J y K anaranjados, hubiera estado más lindo acá, ¿varían? No, no varían. Por lo tanto, esta derivada es 0 para Alice. En el sistema móvil esta derivada es 0, entonces nuestra fórmula mágica es que I punto o J punto o K punto, que es la derivada de I o J o K con respecto al tiempo, respecto al sistema fijo, no es otra cosa que la velocidad angular del sistema móvil respecto al fijo, producto vectorial por I. Y en definitiva es lo que decimos siempre, para derivar los versores anaranjados tomamos la velocidad angular de los versores anaranjados. Para derivar R, tita, azules tomamos la velocidad del sistema azul.
para derivarlo respecto a un sistema, yo que sé, verde, tomamos la velocidad angular del sistema verde. Y acá, sin haberlo demostrado, creo que les queda bastante claro que si dan por demostrada esa ecuación, acá tienen la razón por la cual derivar es igual a este producto vectorial. Y la razón fundamental es porque la derivada en el sistema móvil del versor es cero. Bien, en la página anterior llegamos en definitiva. En la página anterior llegamos en definitiva a lo que nos interesaba. Empezamos la presentación preguntándonos esto y acabamos de demostrarlo. O sea que al que no le interese la demostración matemática puede terminar acá el video. Al que le interese la demostración matemática siga adelante, pues voy a demostrar esta ecuación.